Hola, buenas tardes, profesor. El día de hoy presentaremos nuestro proyecto sobre dosis segura, prevención matemática de intoxicaciones por insecticidas. Nuestro grupo está integrado por Loreto Flores, Safka Huerta, que van en la carrera de técnico agrícola, Javier Gómez de técnico en logística y Eser Alboleda de prevención de riesgo y gestión de emergencias. Elegimos este tema porque el uso de insecticida es una actividad muy frecuente dentro de la agricultura y al mismo tiempo representa un riesgo importante cuando no se realiza correctamente. Muchas veces los trabajadores preparan las mezclas de forma aproximada sin realizar un cálculo exacto de las cantidades necesarias, lo que puede provocar intoxicaciones, pérdidas económicas y daños al medio ambiente. Con este proyecto quisimos demostrar que la matemática no solo se aprende en la sala de clases, sino que también tiene una aplicación directa en el mundo agrícola. Mediante cálculos precisos y herramientas tecnológicas es posible realizar aplicaciones más seguras, eficientes y responsables. Problemática. El uso de insecticidas en la región de O'Higgins es fundamental para controlar plagas y proteger la producción agrícola. Sin embargo, una de las principales problemáticas es que en algunas ocasiones las mezclas se preparan de manera empírica, es decir, sin calcular exactamente la cantidad de producto que se debe utilizar. Cuando se aplica una dosis menor a la recomendada, el insecticida pierde efectividad y la plaga puede continuar afectando el cultivo. Por otro lado, una dosis mayor aumenta el riesgo de intoxicación del trabajador, genera un mayor gasto económico y puede provocar contaminación del suelo y del agua. Además, un error en la preparación de la mezcla puede aumentar la exposición del trabajador al producto químico. Por esta razón, desarrollamos este proyecto utilizando herramientas matemáticas y una planilla en Excel que permitan reducir estos errores y realizar una dosificación más segura. Objetivos. Para abordar esta problemática establecimos un objetivo general que fue elaborar un video de un procedimiento automático seguro apoyando en Excel para la dosificación de insecticidas, disminuyendo los riesgos de exposición y intoxicaciones laborales. Para lograrlo, planteamos dos objetivos específicos. El primero fue enseñar a calcular correctamente la dosis de una insecticida utilizando la información entregada en la etiqueta del fabricante. Segundo, incorporar medidas de prevención de riesgo durante la preparación y aplicación de estos productos para proteger la vida y la salud de los trabajadores. Nuestra metodología para organizar nuestro trabajo y asegurar que cumpliéramos con los plazos, utilizamos una carta Gantt como nuestra guía principal desde abril hasta julio. Dividimos el proceso en 4 grandes etapas. Planificación inicial. Durante abril nos enfocamos en la formación del equipo, seleccionamos el tema, planteamos el problema y definimos nuestros objetivos. Tareas que realizamos entre todos. La retroalimentación. Luego pasamos por una fase de revisión con el docente para corregir las preguntas planteadas, donde nos encargamos específicamente de gestionar esos ajustes. Desarrollo e investigación. Esta fue nuestra etapa más intensa, entre mayo y junio. Aquí nos repartimos el trabajo según nuestras capacidades, desarrollamos las respuestas, construimos la calculadora en Excel, redactamos la justificación y realizamos toda la investigación necesaria. La revisión y cierre. Finalmente, dedicamos las últimas semanas a diseñar la presentación, elaborar los guiones y diálogos, editar el video educativo y realizar la revisión final, para asegurar que todo estuviera correcto antes de la entrega. Esta estructura nos permitió trabajar de manera ordenada y eficiente durante todo el semestre. Justificación del producto seleccionado. Un producto seleccionado para nuestro proyecto fue un insecticida debido a que estos productos son utilizados frecuentemente en la agricultura para controlar organismos que afectan los cultivos, en este caso las plagas. Sin embargo, su uso requiere una preparación correcta de las mezclas, ya que una mala dosificación puede disminuir la eficiencia del tratamiento o generar riesgos para la salud de los trabajadores y el medio ambiente. Por esta razón, elegimos trabajar con una herramienta matemática aplicada a la dosificación de insecticidas, porque permite entregar una solución práctica frente a un problema real del sector agrícola. La creación de una planilla en Excel facilita el cálculo de las cantidades necesarias, disminuyendo errores y promoviendo un uso más responsable de estos productos.
Las preguntas de investigación fueron base a nuestro proyecto porque nos ayudaron a identificar el problema y buscar soluciones prácticas. La primera pregunta fue: ¿cómo enseñar a los trabajadores a calcular correctamente la dosis segura de un insecticida según la información entregada en la etiqueta? Para responderla, desarrollamos un procedimiento sencillo, basado en la proporcionalidad directa o la regla de 3. Este método permite calcular la cantidad exacta de un insecticida que se debe utilizar según el volumen del agua o la superficie que se va a tratar. Además, creamos una planilla en Excel que automatiza estos cálculos, lo que facilita el trabajo, reduce errores manuales y entrega resultados de forma rápida y precisa. También elaboramos un video explicativo mostrando paso a paso cómo realizar el procedimiento para que cualquier trabajador o persona pueda aprender a utilizar la herramienta de forma sencilla. La segunda pregunta fue: ¿cómo prevenir los riesgos de exposición y intoxicación durante la preparación y aplicación de insecticidas? Para responder esta pregunta, incorporamos distintas medidas de prevención. Entre estas se encuentra el uso correcto de elementos de protección personal, como guantes, mascarillas, antiparras, el overol, las botas de seguridad, la lectura del etiquetado del producto antes de su uso, la preparación correcta de las mezclas, respetando las dosis recomendadas, la calibración de los equipos de aplicación para evitar sobredosificaciones o aplicaciones deficientes y el cumplimiento de las buenas prácticas agrícolas durante todo el proceso. Estas medidas ayudan a proteger la salud de los trabajadores, evitar accidentes, reducir el impacto ambiental y asegurar una aplicación eficiente del insecticida. En conclusión, nuestro proyecto entrega una solución práctica que integra la matemática, el uso de herramientas tecnológicas como el Excel, las medidas de seguridad laboral. De esta forma demostramos que es posible disminuir los errores en la dosificación de insecticidas y realizar un trabajo de forma agrícola más seguro y eficiente y responsable. En las nociones matemáticas aplicadas, nosotros utilizamos la proporcionalidad directa, la regla de 3. En nuestro proyecto utilizamos la proporcionalidad directa, también conocida como regla de 3, porque nos permite calcular la cantidad exacta de insecticida que debemos utilizar. Esto significa que si aumenta la cantidad de agua o la superficie que vamos a tratar, también aumenta la cantidad de insecticida en las mismas proporciones. Por ejemplo, si la etiqueta indica que se deben usar 100 ml de insecticida para 100 litros de agua y nosotros solo vamos a preparar 50 litros, no podemos usar los mismos 100 ml. Aplicando la regla de 3, obtenemos que debemos utilizar 50 ml, manteniendo la dosis correcta recomendada por el fabricante. Y también utilizamos porcentaje y margen de error. Por ejemplo, si la dosis correcta es de 100 ml y por equivocación agregamos un 20% más, terminaremos utilizando 120 ml. Aunque parezca una diferencia pequeña, esa mezcla queda más concentrada de lo recomendado. Esto aumenta la exposición del trabajador al insecticida, incrementa el riesgo de intoxicación, puede causar daño al cultivo, contaminar el suelo y el agua, y además significa un gasto innecesario de producto. Por eso es tan importante realizar los cálculos correctamente. La matemática nos ayuda a evitar estos errores y a trabajar de forma más segura, eficiente y responsable. En nuestro proyecto también utilizamos la manipulación algebraica en Excel. Esto significa que tomamos los datos necesarios como la dosis recomendada del insecticida, el volumen de agua y la superficie que se va a tratar, y lo relacionamos mediante fórmulas matemáticas dentro de una planilla. Al ingresar estos datos, Excel relaciona automáticamente los cálculos y entrega la cantidad exacta de insecticida que se debe utilizar. De esta forma se evitan errores al calcular manualmente, se ahorra tiempo y se obtiene una dosificación más precisa y segura. Además, elaboramos un video donde mostramos paso a paso cómo usar la planilla para que cualquier persona
persona del ámbito agrícola pueda repetir el procedimiento correctamente y aplicar las dosis recomendadas por el fabricante. Y aquí les dejaremos el video explicativo más detallado de cómo planificar bien las dosis de insecticida en una plantilla de Excel. Cómo crear y utilizar una calculadora de dosis de insecticida en Excel. Esta herramienta está dirigida principalmente a trabajadores agrícolas de la región y tiene como objetivo facilitar el cálculo de la cantidad total de producto que se necesita según la dosis indicada en la etiqueta y la superficie que se desea tratar. Es importante aclarar que esta calculadora no determina por sí sola la dosis correcta. La dosis siempre debe obtenerse desde la etiqueta oficial del producto, considerando el cultivo y la plaga que se busca controlar. Como primer paso será escribir el título, que en este caso sería calculadora, y además debemos escribir lo que se va a ingresar en esta calculadora, que es el producto, la dosis y la superficie que se va a tratar. Ya una vez escrito esto, apretamos inicio, apretamos combinar y centrar el título para que se pueda ver más ordenado. Seleccionamos todo lo que hemos escrito en la calculadora, inicio y apretamos bordes. Y en los bordes, todos los bordes, para que se pueda ver más ordenado y como una tabla. Le damos más espacio para que se vea mejor y ya después pasamos a lo que es el color de cada casilla. Ahora nos vamos a lo que es el color. Acá la es elección de cada uno. En este caso nosotros elegimos un color salmón para lo que es el producto y las dosis. Para superficie un celeste y la cantidad necesaria también es un color salmón y el resultado amarillo. La razón de este color es para poder diferenciar lo que se ingresa cada uno. El color salmón nos indica el dato que se obtiene del producto. En este caso es el nombre y la dosis de la etiqueta. El color celeste es el dato que ingresa el usuario según la superficie. Y finalmente el amarillo es el resultado que nos da la calculadora.
Crearemos una advertencia para la utilización de la calculadora con esta sustancia. Debemos siempre fijarnos en el etiquetado del producto y revisar que la dosis sea la correcta. Además, siempre nosotros debemos utilizar nuestros elementos de protección personal, que son los EPP. Además, no debemos de exceder el uso recomendado por el fabricante. Una vez escrita esta advertencia, seleccionamos todo, apretamos combinar, centrar el título y después le damos el formato como tabla, donde le ponemos los bordes y ya vamos ajustando las líneas. Una vez hecho esto, nos vamos a lo que es el botón. Nos vamos a insertar, seleccionamos una forma y puede ser cualquiera. En este caso será esta figura y le pondremos calcular. También haremos otra figura donde se llamará limpiar. El color puede ser cualquiera. Nosotros elegiremos para calcular el verde y para limpiar el rojo. Ya una vez elegidos los colores, nos vamos a la pestaña de programador, nos vamos a Visual Basic y nos vamos a insertar un módulo. En este módulo es donde nosotros debemos escribir el código para poder realizar el cálculo. La primera parte del código revisa que las celdas E7 y E8 no estén vacías. Si falta alguno de estos datos, aparecerá un mensaje indicando que la información está incompleta. La segunda parte multiplica el contenido de la celda E7 correspondiente a la dosis recomendada por el contenido de E8 que representa la superficie. Este resultado se escribe automáticamente en E9.
Finalmente se muestra un mensaje indicándolo que el cálculo fue realizado correctamente. También se agregará una segunda macro llamada limpiar. Su función será borrar el nombre del producto de la dosis, la superficie y el resultado, dejando a la calculadora preparada para realizar un nuevo ejercicio. Con esto ya solo debemos apretar X y cerramos este módulo. Volvemos al Excel donde asignaremos la macro a cada botón. Entonces, en este caso, clic derecho y le damos asignar macro y la función calcular. Y lo mismo con limpiar. Clic derecho, asignar macro y le damos limpiar, aceptar. Y ya esto obtendría que nuestros botones funcionarán. Para eso haremos una prueba con un insecticida cualquiera. En este caso, Desis. Le ponemos una dosis de 150 en una superficie de 8 y apretamos calcular y nos dará automáticamente el resultado. Y apretamos botón limpiar y se borrará lo que nosotros estemos anotando. De esta forma hemos creado una calculadora sencilla que utiliza proporcionalidad directa y macros de Excel para reducir errores manuales. Sin embargo, antes de utilizar cualquier resultado, siempre se debe revisar la etiqueta y la hoja de datos de seguridad del insecticida. La planilla es una herramienta de apoyo y no reemplaza las instrucciones oficiales ni la asesoría técnica correspondiente. Los insecticidas ayudan a controlar plagas, pero una mala manipulación, una dosis incorrecta o la falta de protección pueden provocar daños en la salud del trabajador. Antes de utilizar cualquier insecticida es fundamental leer la etiqueta y la hoja de datos de seguridad. Allí se indican las dosis, los riesgos, los elementos de protección y las medidas de primeros auxilios. Durante la preparación y aplicación se deben utilizar los elementos de protección indicados para el producto, como guantes impermeables, antiparras, protección respiratoria, botas y ropa adecuada. Estos elementos reducen el contacto con la piel, los ojos y las vías respiratorias. Mientras se manipulan insecticidas, no se debe comer, beber ni fumar. Tampoco se debe tocar el rostro con los guantes utilizados ni permitir que personas sin protección se acerquen al área de trabajo. La dosis debe calcularse utilizando únicamente la información oficial de la etiqueta. Aplicar una cantidad mayor no mejora necesariamente el resultado y puede aumentar el riesgo de intoxicación, contaminación y daño al cultivo. Después de utilizar el producto, se debe retirar cuidadosamente los elementos de protección, lavarse las manos y el rostro, cambiarse la ropa y guardar el insecticida cerrado y en su envase original y separado de alimentos. Algunos síntomas de una posible intoxicación pueden ser mareos, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, irritación de la piel, dificultad respiratoria o sensación de quemazón. Ante estos síntomas se debe suspender inmediatamente el trabajo. ¿Qué hacer ante una exposición? En caso de inhalación, se debe llevar a la persona a un lugar con aire fresco. Si existe contacto con la piel, se debe retirar la ropa contaminada y lavar la zona con abundante agua. Si el producto entra en los ojos, se deben enjuagar durante al menos 15 minutos. En caso de ingestión, no se debe provocar el vómito y se debe solicitar atención médica. Frente a una sospecha de intoxicación, se debe solicitar ayuda profesional y mantener disponible el envase, la etiqueta o la hoja de datos de seguridad del producto. Prevenir una intoxicación requiere utilizar la dosis correcta, respetar la etiqueta, usar elementos de protección y saber cómo actuar frente a una emergencia. Una manipulación responsable protege al trabajador, al cultivo y al medio ambiente. Mapa de impacto en asignaturas de la carrera técnico agrícola. En este mapa de impacto podemos observar que nuestro proyecto se relaciona con distintas asignaturas de nuestra carrera. La primera es Fundamento de plagas, enfermedades y malezas, porque para realizar una aplicación correcta de insecticidas, primero debemos conocer las plagas que afectan a los cultivos y comprender por qué es necesario utilizar un producto para su control. La segunda asignatura es Prevención y control de plagas, enfermedades y malezas, ya que en ella aprendemos el uso correcto de los plaguicidas, considerando la dosis recomendada, el momento adecuado de aplicación y las buenas prácticas agrícolas. Finalmente, se relaciona con seguridad y salud laboral, porque nuestro proyecto busca prevenir riesgos asociados a la manipulación de insecticidas mediante el uso de PP, la preparación segura de mezclas y la correcta aplicación de los productos.
En conclusión, este proyecto demuestra que la solución de un problema agrícola requiere integrar conocimientos matemáticos, técnicos y preventivos. Y por último, para finalizar, tenemos la conclusión, que aprendimos que este proyecto nos permitió comprender que la matemática tiene una aplicación fundamental dentro de la agricultura y que un cálculo correcto puede marcar una gran diferencia en la seguridad de los trabajadores. Gracias al uso y de la proporción directa y los porcentajes y también la planilla en Excel, es posible preparar las mezclas con mayor precisión, reducir riesgos y disminuir también los riesgos de intoxicación. Además, el video explicativo permite enseñar de una manera sencilla cómo utilizar la herramienta, aplicar correctamente el procedimiento. Entonces, al combinar la matemática, la tecnología y la prevención, podemos lograr que el trabajo agrícola sea más seguro, eficiente y responsable. Esperamos que este proyecto ayude a generar conciencia sobre la importancia de respetar siempre las dosis recomendadas y aplicar correctamente las medidas de seguridad para proteger a los trabajadores y el medio ambiente. Muchas gracias. Fin. Para finalizar, la bibliografía utilizada en nuestro proyecto provienen de fuentes oficiales y confiables, entre ellas el Instituto de Salud Pública de Chile, el Ministerio de Salud y la Asociación Chilena de Seguridad, además de otras instituciones reconocidas. Además, una de las preguntas incluidas en nuestro trabajo fue respondida por un profesor con conocimientos en el área, lo que permitió complementar la información presentada. Todo esto nos permitió respaldar el contenido del trabajo con antecedentes confiables y otorgarle un mayor sustento técnico. Muchas gracias por su atención.